Hablamos hoy sobre la fe y la unción. La fe y la unción. Jueces capítulo 4, versículos 4 al 9. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subieron a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes. La historia de Israel después de la muerte de Josué tiene un ciclo constante de el pueblo se desvía, el Señor envía una nación que lo oprime, ellos claman y oran, el Señor trae libertad y reposo a través de un líder, mientras que el líder vive, el pueblo está cerca del Señor, obedece sus mandatos, pero luego vuelve otra vez este ciclo de pecado, opresión, oración, liberación. La vida de muchos cristianos también es pecado, oprimidos, claman, Dios los liberta. Tiempo de, otra vez pecado, opresión, oración, liberación. Tenemos que salir de este ciclo que no es la voluntad del Señor. En este caso, dice el capítulo empieza diciendo que hicieron lo malo delante del Señor los israelitas y fueron entregados en mano de Sísara, que era el capitán de los cananeos. Pero gobernaba la tierra de Israel, aunque estaban bajo la potestad. No había un hombre, había una mujer que estaba gobernando, más bien administrando justicia, porque ella no tenía ejército, no tenía nada. Así que era como un gobierno permitido por los cananeos para administrar la justicia ahí en Israel, y era una profetisa llamada Débora. Una mujer extraordinaria, multifacética, considerando que en aquel tiempo, y estamos hablando de los tiempos bíblicos, ¿no es cierto?, aproximadamente unos 1200 o 1300 años antes de Cristo, donde la mujer tenía una posición muy, muy baja en cuanto a ser considerada para gobernar o para este tipo de tareas, pero ella tenía una gracia de Dios sobrenatural, especial, y gobernaba y juzgaba a Israel, más bien, esa es la palabra bíblica. Ahora, ¿por qué una mujer y no un hombre, cuando el hombre era el que naturalmente lo había hecho y todos los líderes eran hombres generalmente? Pues porque no había hombres en Israel. Pues sí, había hombres, había muchos varones. De hecho, había varones como para conformar un ejército de miles de hombres. Sin embargo, no había hombre valeroso, hombre dispuesto, hombre entregado, listo a morir para liderar al pueblo, un hombre que Dios pudiera decir: a este varón yo lo voy a usar y este va a llevar mi voluntad adelante. Dios siempre utilizará al que esté disponible, no importa quién sea, hombre, mujer, niño, joven, anciano, Dios te usará
si tú estás dispuesto, si tú te dispones y estás en las manos del Señor disponible para hacer lo que Él desea. Esta mujer tenía, aparte de que era profeta, también era jueza de Israel, y era una mujer que estaba constantemente sirviendo al Señor. Aquí este es el primer personaje de la historia. El segundo es Barak, un hombre a quien Dios había escogido para ser un gran líder militar. De hecho, él es uno de los héroes de la fe mencionados en el libro de Hebreos, capítulo 11, en esa galería de hombres de fe. Allí está mencionado Barak. Y este Barak era un hombre que no empezó como un héroe. Aquí voy a decir esto. Débora representa la unción, la mujer ungida, y Barak el hombre de fe, que empieza de lo menos y va hacia lo más. Débora tiene esa gracia y el Espíritu Santo que la dirige, la utiliza constantemente. Aparte que ella es una mujer valerosa, una mujer siempre, pero es una mujer siempre conectada con el Espíritu de Dios. Barak empieza con dudas. Dios le ha hablado, pero no ha cumplido la orden. Dios le ha mandado que reúna un ejército, pero él mira para el lado. Él no está cumpliendo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Por temor. No obedece, titubea. Y cuando Débora ya lo pone en el punto y lo reprende, Barak dice, voy si vas conmigo. Así es que este es un hombre que en la fe tiene apenas un poco de fe como para decir, voy, pero ella me acompaña. Quizás Dios nos va a dar la victoria si está Débora. Así que tienes aquí una fe muy bajita, pero Barak crecerá en la fe y hará una gran tarea, una gran obra con el Señor. Barak junta al ejército, un ejército de 10,000 hombres contra un inmenso ejército de los cananeos. Y el Señor dice que suba al monte Tabor. Tabor significa altura. Y allí en el monte Tabor están esperando el momento divino. El momento divino. En el momento divino Dios hará que las cosas sucedan. Y entonces hay un momento y una hora en que las batallas se tienen que comenzar, en que las cosas se tienen que iniciar por el poder de Dios. Y en un momento, Débora le dice a Barak, levántate, porque ya está. Jehová ha entregado a Sísara en tus manos y ya salió delante de ti, y el Señor va y está haciendo estragos en el campamento enemigo. Así es que ahora te toca a ti. Tienes que saber que el Señor irá adelante tuyo, preparando las cosas, haciendo que todo suceda y haciendo que todo esté listo para tu victoria. Barak indudablemente escucha la voz de Débora. La fe tiene que escuchar la unción. La fe tiene que escuchar al Espíritu Santo, porque no tenemos una fe que inventamos nosotros, sino que es la fe en los remas del Señor, en las palabras precisas y específicas del Señor. Aquí Barak está escuchando, y cuando él escucha, él sale decidido a tomar una victoria contra sus enemigos. El nombre Barak significa relámpago. Así es que este Barak, que empieza con una fe pequeña, en realidad es un relámpago. En realidad es un hombre terrible, tremendo, en las manos de fe, en las manos del Señor, lleno de fe. Sin fe es como cualquiera. Es más, sin fe parece un cobarde. Sin embargo, lleno de la gracia del Señor, con un rema de Dios, este hombre se atreve y es un verdadero relámpago en las manos del Señor. Vencen y destruyen a todo ese ejército por el poder y la gracia del Señor. Este es un tremendo guerrero. Así pasa con mucha gente. Necesita el empujón, necesita la unción y la gracia y el respaldo y la palabra del Señor. Débora significa abeja. Aquí tienes estos dos nombres. Abeja porque ella es una mujer en medio de una sociedad
que no valoriza a las mujeres, pero ella simplemente hace lo que tiene que hacer porque Dios la ha ungido. Tú sabes que la abeja, dicen la ley de la aerodinámica, que la abeja no puede volar porque es muy gordita y alas muy cortitas, pero eso no lo sabe la abeja, por eso sigue volando. Porque si la abeja tomara el concepto de la aerodinámica, nunca emprendería algún vuelo, pero todas las abejas del mundo nunca escucharon a los científicos que hacen este tipo de observaciones. Y así funciona la gente en el espíritu. No sabe, solamente escucha, habla, dice, es como loca a veces, ¿no es cierto? El que es del espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va, es como el viento, eso dice el Señor. Pero la unción necesita la fe y la fe necesita la unción. Débora necesita a Barak y Barak necesita a Débora y Dios necesita a los dos. Dios necesita la revelación y Dios necesita la fe y la valentía y el poder para actuar. Así es que estos dos son compañeros y hermanos. Pero la profecía de Débora es que no sería, la gloria no estaría en las manos de Barak, la gloria de esa victoria. ¿Por qué? Porque el Señor levanta a una mujer llamada Jael. El ejército de Sísara fue destruido, pero Sísara escapó, huyó. Y esta mujer Jael lo albergó en su tienda y en cierto sentido lo engañó. Le dio leche, le dijo acuéstate, todo va a estar bien, yo te voy a cuidar. Y cuando el hombre se durmió, le atravesó la cabeza con una estaca. Hay que tener carácter para hacer eso, especialmente siendo una mujer. Hay que tener una actitud. Ella es una simple ama de casa, pero mata al enemigo en su propia casa. Es una mujer valiente. El nombre Jael significa cabra salvaje. Así que parece que ese era el carácter de ella, el de una cabra salvaje. Y en un día pasó del anonimato a la fama. De tal manera que de ella se dice, solo de dos mujeres se dice, bendita tú entre las mujeres. Ella es una y María, la madre de Jesús, es la otra. Aquí tienes dos mujeres, Débora y Jael. Débora, la mujer ungida. Débora, la mujer del espíritu. Jael, la mujer práctica, que mata al enemigo en su casa. Dios le trae la guerra espiritual a su propia casa. Yo no sé si eres Débora o si eres Jael, pero eres una mujer de Dios y Dios te va a utilizar. Quizás te va a utilizar públicamente como a Débora, quizás te va a utilizar privadamente como a Jael, pero la gloria será del Señor, la recompensa será del pueblo de Dios y la bendición será para tu vida. Aquí tenemos a Barak, Débora y Jael, tres personajes maravillosos y cada uno de ellos nos representa a nosotros en alguna forma. Por la fe se conquista. Por la fe se conquista. Barak fue un conquistador. Barak fue un gran capitán, pero Barak no juzgó al pueblo. Cuando tú miras la historia de todos los jueces de Israel, Gedeón, Sansón y todos los demás, todos ellos conquistaron y después gobernaron el pueblo, lo juzgaron, pero Barak no, porque el pueblo siguió siendo juzgado por Débora. Débora era la jueza y Barak era el capitán del ejército. Así es que aquí tienes a un hombre que tiene una característica, no las dos. Gedeón, Sansón, tenían la fe y tenían la gracia y tenían la unción. Aquí Barak es el hombre de la fe, pero Débora es la mujer de la unción y funcionan juntos. Esto nos lleva a un terreno de que necesitamos y dependemos los unos de los otros. Quizá en el cuerpo de Cristo nadie es tan completo para que diga yo no necesito de ti. Eso dice Pablo en 1 Corintios 12. La fe necesita la unción necesita la fe. No hay competencia, no compitas. Cuando se unen todas las potencialidades del pueblo de Dios, entonces la iglesia tiene victoria, el pueblo es bendecido y aún necesitamos la cabra salvaje para que haga el trabajo práctico de matar al enemigo en su propia casa. Que el Señor te bendiga grandemente.